Se han dicho muchas cosas de Simeone. El técnico argentino y su club han recibido multitud de críticas, pero hoy nos vamos a Inglaterra para saber qué visión y qué opinión tienen desde allí el técnico argentino. Pues hoy toca hablar del Atleti, pero como su rival es el Arsenal, siempre que hablamos de un equipo inglés, está con nosotros el bueno de Pablo Montaño. ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas. Pues nada, de vuelta a las semanas intensas de Champions. Hoy te va a tocar hablar del Atleti. Sé que no estás Pues habituado vamos a ello, allá. pero bueno, vamos a hablar de esta eliminatoria de semifinales de Arsenal-Atleti. Son 5 enfrentamientos previos que ha habido entre ambos clubes. 2 de ellos Sí. sí que es cierto que han sido en amistosos de pretemporada. La única eliminatoria que ha habido entre ambos fue aquella de la 17-18, si no me equivoco, la última precisamente de Wenger, en la que el Atleti elimina al Arsenal en Europa League. Y el anterior precedente, justo esta misma temporada, el 4-0 de la fase Sí. de Liga. Juntado a esto, con la dinámica que atraviesa el Arsenal, que desde la final de la Copa de la Liga que perdió contra el Manchester City encadena una dinámica de resultados bastante mala. ¿Qué lección puede sacar el Atlético de Madrid de todo esto, de esto, tanto precedentes como esta dinámica del Arsenal, para poder llevarse esta eliminatoria? Pues yo creo que la principal es que ya no es tan favorito el Arsenal como parecía. Sí que es verdad que el Atlético de Madrid ha tenido por medio una final de Copa del Rey en la que también llegaba como favorito en ese caso el conjunto colchonero. Si hacemos un reparto de porcentajes de esta eliminatoria antes de, digamos, empezar los cuartos o incluso cuando termina, obviamente, por ejemplo, la fase de liga, habríamos hecho un reparto bastante más equidistante. O sea, en mi caso, por lo menos, le habría dado bastante más como favorito al Arsenal por cómo venía en la Premier, por la racha de resultados y también de efectividad que estaba teniendo. Quizás el juego ya no era tan vistoso, pero sí que sigue siendo un equipo efectivo y que lo estaba haciendo muy bien, tanto en Premier como en Champions. Vamos, en Champions todavía no ha perdido ni un solo encuentro, pero las cosas se han igualado y la clave o el mayor beneficio que puede ganar el Atlético en esto es no sentirse inferior o no sentir que se van a encontrar otra vez de frente contra el Arsenal que les arrolló en la fase liga con ese 4-0 en la que un gol a balón parado tan propio de este Arsenal pues se los lleva por delante. Sin duda, esa es el gran arma de los Gunners. Pero yo preparando el guión para este minuto 116, estaba viendo que son, no voy a decir hermanados, clubes hermanados, pero clubes con bastantes similitudes. Más allá de que ambos Sí. visten de rojo y blanco, ambos han tenido un entrenador, la era moderna, que ha cambiado la historia del club. Ambos también han cambiado de estadio recientemente en este siglo. Y ambos son clubes muy criticados por no ganar. Sí. Vamos a repasar un poco el palmarés de ambos entrenadores, de Simeone y Arteta. Son 8 títulos de Simeone en 15 temporadas y Arteta solo ha conquistado 3, 2 Community Shield y la FA Cup, que creo que gana justo En su primera temporada, cuando cuando llega. llega. Eso es. Yo te quiero preguntar por cómo se ve desde allí, desde Inglaterra, esa labor de Simeone y la carrera que ha hecho como entrenador en el Atlético de Madrid. Pues se le tiene muy alta estima y siempre se ha valorado muy positivamente y se pregunta muy en favor del Cholo aquí en Inglaterra cuando o bien se le ha relacionado con algún banquillo inglés, que ha pasado más de una ocasión, o cuando se han enfrentado equipos ingleses contra el Atlético de Madrid. Recuerdo precisamente las ruedas de prensa previas a ese encuentro de la fase Liga de esta misma temporada que jugó el Atlético de Madrid aquí en Londres, en el Emirates Stadium, y eran todos halagos tanto de Mikel Arteta hacia Simeone, diciendo que es un entrenador histórico y que ha cambiado pues, la trayectoria del Atlético de Madrid en el siglo XXI, para muchos el mejor entrenador de toda la historia del Atlético de Madrid. Y recuerdo pues eso, muchos piropos a favor del Cholo. Sí que es verdad que bueno, que el estilo de juego también está muy marcado. También cuando hay el trueque hace un par de veranos entre Conor Gallagher y Joao Félix, salía a las calles de Londres a preguntar en ese caso a la afición del Chelsea qué les parecía
que su canterano, que Conor Gallagher se fuera al Atlético de Madrid, y todos coincidían en que era un tipo de jugador que necesitaba el Cholo porque corría mucho, porque presionaba mucho, porque era defensivo, porque era el típico perro de presa que al Cholo le iba a venir muy bien. Es decir, encasilla muy mucho aquí el aficionado inglés el estilo del Atlético de Madrid, el estilo del Cholo Simeone, pero está muy bien valorado y bueno, y lo cierto es que el Arsenal en las últimas temporadas ha subido muchísimo tanto su techo como su suelo competitivo, y eso le ha permitido situarse al nivel de un equipo como el Atlético de Madrid, que bueno, recientemente, como quien dice, ha estado en 2 finales de Champions consecutivas, que ha ganado 2 ligas, que con el Cholo pues se ha consagrado como el tercer equipo por lo general y por lo que ha Sí. pasado en la mayoría de temporadas como el tercer equipo de la Liga Española. Y ese es el nivel al que también está llevando Arteta a su Arsenal, mucho antes de lo que hubieran esperado. De ahí también que como ha irrumpido tan pronto o antes de lo que muchos creían en la pelea por el título con el City, con el Liverpool y compañía, pues se le exige que gane la Premier ya, después de 4 temporadas consecutivas peleándola, y que parece que se le está resistiendo hasta el último día siempre, pero están ahora mismo en niveles muy parecidos, dos equipos que temporada tras temporada se les va a pedir que peleen por la Premier o por la Liga Española en el caso del Atlético, y que verlos en las rondas finales de Champions, es decir, el Arsenal por segunda temporada consecutiva en semifinales y el Atlético con la posibilidad de llegar a otra final de la Champions, pues digamos que lo normal o lo que muchos se podían imaginar a principios de temporada. Ahora que mencionas esos rumores en el pasado de Simeone llegando a algún banquillo en Inglaterra, ahora que también, bueno, el Tottenham, es cierto que ha firmado ahora de Cherby, pero bueno, veremos qué ocurre si baja. Obviamente, si bajara, no creo que Simeone diera el paso para llegar al otro lado del norte de Londres. Me extrañaría mucho. Pero es cierto que el Chelsea ahora mismo no tiene entrenador como tal, después del despido de Rossinior. Pero yo te quiero preguntar, ya como opinión propia o personal, como tú veas, ¿dónde ves tú a Simeone en un caso hipotético en el que le diera por aventurarse y coger el avión y embarcarse a aventuras inglesas? Para los que conocemos y a todos los que ven al Cholo Simeone como un personaje con un carisma y con una personalidad especial, y que tiene esa capacidad de manejar equipos prácticamente solo con su nombre. Después detrás hay un trabajo técnico y táctico importante, pero el Cholo parece que necesita ser simplemente el Cholo para que los jugadores le sigan. Es el tipo de entrenadores que necesitan clubes como el Chelsea o como por ejemplo el Manchester United, porque son equipos en los que han pasado muchos técnicos que tenían mucha proyección, que quizá tenían menos nombre pero más formación, por decirlo así, y la mayoría de ellos se la han pegado. El último caso, pues Liam Ross Senior en el Chelsea, todo apuntaba que sería el técnico. Bueno, firmó durante 6 temporadas un contrato y no ha durado ni media. Entonces, cuando ves que entrenadores han triunfado en uno y otro banquillo, ves en el Chelsea que los que han triunfado han sido Antonio Conte, Thomas Tuchel, Mourinho en su momento. José Mourinho, entrenadores todos con un carácter especial y con una personalidad muy fuerte. En el Manchester United más de lo mismo, sí que es verdad que condicionados por la larguísima etapa de Sir Alex Ferguson, pero de todos los entrenadores que han venido posteriormente, a los que mejor les ha ido siempre han sido los José Mourinho, también ganó una copa con Luis Van Gaal. Es decir, Eric Ten Hag hasta un cierto punto también tenía ese carácter especial, aunque era de otra escuela bien distinta, pero son banquillos que necesitan un tipo de entrenador que vaya muchísimo más allá de lo meramente futbolístico y que también sepa manejarse por otros senderos y otros caminos que el Cholo yo creo que los maneja muy, muy bien. Hablando del bagaje de Simeone, desde que está en el banquillo colchonero contra equipos ingleses, es de 8 victorias, 6 empates y 9 derrotas en 23 encuentros oficiales. Y hablando de eliminatorias como tal, ha avanzado en 6 de 8. Y podemos contar esa final de Supercopa de Europa contra el Chelsea, bueno, sí como una eliminatoria, pero bueno, como un título ganado contra un equipo inglés. Esta temporada ha tenido 3 enfrentamientos. La eliminatoria reciente contra el Tottenham, en la que gana y pierde, pero avanza. Y las 2 derrotas en fase de liga contra Arsenal y Liverpool.
No sé yo, Pablo, si genera esta capacidad de avanzar contra equipos ingleses en eliminatorias, genera miedo en Inglaterra. Lo que más le tiene que preocupar o que más debe trabajar el Atlético de Madrid es cuando juega fuera, porque es lo que le ha salido mal. Cuando jugó contra el Tottenham en casa, goleó. Cuando visitó Anfield, el Emirates y el Tottenham Hotspur Stadium, perdió. Entonces, parece que el punto débil o la tarea a mejorar por el Atlético de Madrid es cuando visita Inglaterra. Sí que es verdad que todos recordaremos aquella eliminatoria histórica con el doblete de Marcos Llorente en Anfield, pero parece que eso ha quedado bastante atrás, que por lo menos esta temporada le está costando al Atlético de Madrid cuando pisa tierras británicas, y que él debe mejorar. Es decir, que le haría mucho bien al conjunto colchonero traer un buen resultado a Londres después de esta ida de semifinales en el Metropolitano. Va a tener mucho ganado, no que vaya a tener la eliminatoria ni mucho menos sentenciada si consigue ganar al Arsenal en el encuentro de ida, pero sí que es verdad que va a ser mucho más fácil para ellos, sabiendo y teniendo en cuenta que esta misma temporada ha demostrado que no contra equipos ingleses, pero sí contra equipos de grandísimo nivel como el Fútbol Club Barcelona, aunque ha sufrido, ha acabado sabiendo manejar distancias favorables en los partidos de vuelta. Entonces, jugar con esa baza para intentar ganar al Arsenal en la vuelta en el Emirates, después de lo que ocurrió en el encuentro de la fase Liga, pues va a ser clave y el gran debe mejorar de este tramo final de temporada del Atlético de Madrid. Precisamente de eso hablaba Mosquera en la entrevista que hemos publicado en el diario AS, entrevista firmada por ti, y decía también que el Atleti es el Atleti. Es una definición un poco mundana, pero es que no sabría yo mejor cómo definirlo. Es que es indescriptible el Atlético de Madrid en estas instancias. Y sobre todo, Simeone es un maestro de gestionar eliminatorias. Y como tú decías, es fundamental, ¿no? Veremos qué partido tenemos aquí en el Metropolitano. Seguramente el Atlético de Madrid busque un resultado favorable, pero sobre todo el partido en el Emirates va a ser clave, porque como tú decías, le cuesta, ¿no?, al Atlético de Madrid, pero ¿cómo ves tú esta eliminatoria? ¿Cómo crees que se puede llegar a dar? Pues esa frase que decías, perdona, del Atleti es el Atleti, yo creo que va en el sentido de muchas veces se le ha dado por muerto al Atlético de Madrid esta temporada. La eliminatoria de Copa del Rey contra el Barcelona era grandísimo favorito, eso parecía. Después también en la Champions, que parecía que el Atlético de Madrid iba a ir cayéndose, sea cual fuera el rival que estuviera en su camino, entre ellos el Fútbol Club Barcelona, otra vez, que parecía que volvía a llegar como favorito. Y por muchas veces que se le ha dado por muerto, aunque perdió, es verdad, la final de la Copa del Rey en penaltis, pues ha ido recuperando con el matiz importante de haber dejado la liga aparcada, porque eso le ha permitido al Cholo, como se ha visto en las últimas jornadas, que han encadenado muchas derrotas consecutivas en liga, reservar a los titulares indiscutibles o a los futbolistas más habituales, pero el Atleti es el Atleti, no puedes darlos por muertos, o no puedes pensar que va a ser fácil, o no puedes creer que porque en liga tengan, creo que son 5 o 4 derrotas consecutivas, va a ser todo muchísimo más sencillo y vas a ser tu favorito, porque te demuestra el Atlético de Madrid en eliminatorias que no es posible. Entonces, yo veo dos partidos bastante competidos, bastante igualados. No me imagino, no creo, es decir, puede ocurrir, pero me sorprendería y me llamaría especialmente la atención que ocurriera algo como el de la fase Liga, un 4-0 en el que un rival pasase por encima del otro. También por el momento que atraviesan ambos equipos, el Arsenal muy mermado en cuanto a futbolistas que han tenido lesiones importantes, que han vuelto, otros que todavía se les espera, no se sabe si van a llegar a la eliminatoria. El Atlético de Madrid, que bueno, que viene no de no tener nivel competitivo, pero que sí es verdad que pegar un pequeño bajoncito con lo que le está pasando en la Liga y centrarse y enfocarse únicamente en la Champions. Entonces va a ser eliminatorias de bajo ritmo, sobre todo reducir errores, que es lo que yo creo que va a condenar a uno y otro equipo, y en el que, quién sabe, que yo creo que sí, el balón parado puede volver a tener un peso capital, tanto para uno como para otro. Precisamente el Atlético de Madrid sufre mucho a balón parado. Pablo, para terminar ya, decías tú que el Arsenal ahora mismo es menos favorito que al inicio de esta Champions League. Sí. Yo te quiero preguntar por tu opinión propia.
¿qué porcentajes le das a ambos equipos para clasificar a la final, ya para cerrar? Pues como no me vas a dejar decir 50-50, porque la vuelta es en el Emirates, diré 51-49. Vale. Pero hombre, no es 50-50, pero me he mojado, ¿no? Sí. No, sí que es verdad que lo veo todo muy igualado y que hace un mes, 2 meses te habría dicho 60-40 para el Arsenal, pero no está pasando un buen momento el equipo de Mikel Arteta. Es verdad que viene de ganar contra el Newcastle en casa, un partido muy sufrido, pero le está costando el equipo, más allá de la tensión que pueda haber o de la presión, que decíamos que era en esta entrevista que hemos publicado también con el compi del Atlético, Sergio Picos, en la previa de la Champions con Cristian Mosquera, que decía que no sienten presión, que se ha hablado mucho fuera de eso, que ellos están también para divertirse y para disfrutar de este tramo de temporada. Pero es verdad que el Arsenal le están pesando ya las semanas de liga, pesando ya el tener al City aquí detrás, echándole el aliento en la nuca y querer terminar la temporada pronto, bien, pero terminarla pronto. Y eso también puede ser un factor diferencial que puede jugar a favor del Atlético de Madrid. De ahí que no vea tantísimo favoritismo aunque el Arsenal juegue la vuelta en casa, y por eso me voy a mojar muchísimo diciendo 51-49. Pues nada, con ese pronóstico cerramos este minuto 116. Pablo, muchas gracias por pasarte otra vez por aquí. Un placer. Esperemos que tengamos unas semifinales de infarto. Esperemos por lo menos disfrutarlas, que sean 2 buenos partidos, que los 2 equipos hagan méritos suficientes para estar en esa gran final de Budapest. Y bueno, veremos qué de los 2 equipos, si el español o el inglés acaba midiéndose a Bayern o a Paris Saint-Germain en la gran final de la Champions 2026. Pues este ha sido el minuto 116 de hoy. Como siempre, muchas gracias por vernos un día más. Como sabéis, tenéis este episodio y todos los demás disponibles en la web del Diario AS, en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de audio. Recordad puntuarlo bien, comentar y nos vemos en la próxima.